gran margen entre lo que paga el consumidor y lo que percibe el agricultor. Hay muchísima gente vendiendo su producción y muy poca gente comprando esa producción. Esa poca gente son las cadenas de distribución. El lobby que pueda hacer una gran casa de estas es bestial, pero al final, ¿qué? No estás pensando en los riesgos que te añade eso después. El transgénico está más testado que cualquier otra innovación, sea alimentaria o no, en la historia. Yo creo que el bulo más peligroso es convertir a compañías como Coca-Cola en compañías de hidratación. Y eso puede producir y conllevar el incremento de la epidemia que estamos teniendo en obesidad. La población necesita mucha educación. O sea, para alimentarse bien hay que tener conocimientos y hay que saber. La industria alimentaria hasta ahora tiene una imagen social benévola, de manera que se opone muy poca gente a los abusos y barbaridades que realiza. Este gesto lo repetimos al menos 3 veces al día. Comer es una necesidad primaria, imprescindible, y esa característica le otorga un inmenso poder a la industria alimentaria y también ingresos multimillonarios. En sus manos está la imposición de una dieta cada vez más globalizada. Las empresas de alimentación y bebidas más poderosas del mundo utilizan tierras y mano de obra baratas para obtener enormes beneficios, a costa, en muchos casos, de las propias comunidades de las que se sirven y del medio ambiente. Las normas del juego de la industria se dictan en función de sus propios intereses y necesidades, y en muchas ocasiones en connivencia con el poder político. En un reciente informe, Intermon Oxfam alerta de la poca transparencia de las grandes empresas, de sus insuficientes medidas para proteger el medio ambiente, de que no siempre garantizan el precio justo a los pequeños agricultores y del acaparamiento de tierras y suministros de agua. Los avances tecnológicos de la industria dieron luz a los transgénicos, alimentos modificados genéticamente con el objetivo de ser resistentes a los pesticidas y de aumentar su productividad. Generalmente rodeados de polémica, suponen un negocio redondo para empresas como Monsanto, el líder mundial de semillas transgénicas. ¡Monsanto asesina en nuestra cocina! Polémico es también el uso de productos químicos que, según algunos núcleos científicos y ecologistas, pueden llegar a las personas a través de las plantas y animales que comemos. Pesticidas, antibióticos, hormonas. Cada vez hay más obesidad y más enfermedades asociadas a la alimentación, porque el consumidor medio no suele preocuparse de saber qué come, ni de dónde viene, ni qué ha supuesto que ese alimento esté en su mesa. El precio de los alimentos varía mucho entre lo que se le paga al productor y lo que tiene que pagar el consumidor para comprarlos. Desde luego que sí. Hay un gran margen entre lo que paga el consumidor y lo que percibe el agricultor por un mismo producto. Ese margen viene derivado de la actuación de quienes tienen el poder en la cadena de distribución. ¿Quiénes tienen ese poder? Ese poder, desde luego, que no lo tienen los agricultores. La oferta en la producción agraria está muy atomizada, hay muchísima gente vendiendo su producción y muy poca gente comprando esa producción. Esa poca gente son las cadenas de distribución, que pueden imponer los precios a los que quieren adquirir los productos al tener tanta oferta y muy pocos demandantes para adquirirla. ¿A qué variaciones de precios se llegan? O sea, ¿cuánta diferencia hay entre lo que se paga al agricultor y lo que paga el consumidor cuando lo compra? Bueno, nosotros observamos con el índice de precios origen-destino que analizamos todos los meses que de media podemos hablar de en torno a un 450, un 500% de diferencia entre ambos precios. 5 veces más se paga. Sí. O sea, si una cosa te vale 1 euro, en tienda se paga 5 euros. Puede llegar a darse esa circunstancia, pero incluso tenemos márgenes que pueden llegar al 800, al 900% en determinadas circunstancias. Últimamente, ¿qué producto ha tenido una mayor variación de precio entre lo que se paga en el campo y lo que se paga cuando lo tienes en la mesa? Pues mira, en el último mes, por ejemplo, los calabacines
El precio en origen está muy por debajo de lo que suele ser habitual y por debajo de los costes de producción, y sin embargo en destino se ha mantenido en los mismos niveles. Quizás haya bajado un poquito, pero el margen desde luego se ha ampliado muchísimo. Estamos hablando de cerca de un 750% en el último mes. Las grandes cadenas de distribución dicen, por ejemplo, que mucho de ese dinero se lo dejan en lo que es la distribución en sí, en el transporte y demás. Es lógico que haya que asumir unos gastos para poner el producto en un lineal en un supermercado. Pero hay muchos intermediarios que no aportan valor, y aparte, al margen de esos intermediarios que no aportan valor, también las cadenas de distribución, en muchos casos, los beneficios que obtienen por determinados productos son muy elevados en comparación con lo que recibe el agricultor. Hay momentos en los que la oferta de un producto, principalmente hortalizas o frutas, se incrementa o hay una crisis o cualquier cuestión de este tipo, los precios en origen caen drásticamente y, sin embargo, los precios en destino no siguen esa misma tendencia. ¿No se pueden quitar a los intermediarios de en medio? Bueno, nosotros planteamos que debe haber un nuevo modelo de comercialización en el que el agricultor esté más cerca del consumidor, ya sea a través de los canales cortos o ya sea a través de la agrupación de los propios agricultores, para tener un trato más directo con las cadenas de distribución e intentar avanzar en la cadena de valor, con lo cual también avanzaríamos en la rentabilidad de nuestras producciones. Vosotros planteáis reducir los intermediarios que hay en los canales de distribución. Sí. ¿Qué tal llevan esto las grandes empresas? Las cadenas de distribución, bueno, pues estos movimientos no los ven con demasiados buenos ojos, pero también hay que ser conscientes que España es un país exportador de alimentos y que en la mayor parte de los casos nuestras producciones no se pueden vender de esta forma. Si esta situación se da en España y se da en el conjunto de la Unión Europea, esto quiere decir que las empresas funcionan de una manera similar entre ellas, ¿no? O sea, ¿se han puesto de acuerdo como han hecho? Sí, muchas de las cadenas de distribución no son empresas españolas, son multinacionales que actúan en toda la Unión Europea. Entendemos que la Unión Europea no puede quedarse al margen de este problema, debe tomar partido y poner en marcha una regulación pública obligatoria y no dejar que sea el sector quien se ponga de acuerdo, porque ya sabemos que en una autorregulación entre producción y distribución, el que tiene la sartén por el mango es la distribución. ¿La Administración qué papel juega en esta gran diferencia de precios? No se ha sido todo lo valiente que debería haberse sido. Por ejemplo, no se ha prohibido la venta a pérdidas de manera radical en los lineales. ¿Qué es esto de la venta a pérdidas? La venta a pérdidas es utilizar un producto como reclamo al consumidor, vendiendo por debajo del coste al que tú has adquirido ese producto, para atraer al consumidor a tu supermercado y luego, ya una vez le tienes allí, poder ganar los márgenes con otros productos que no están en oferta. ¿Eso cómo os perjudica a vosotros? De una manera muy clara. La venta a pérdidas es una práctica absolutamente perjudicial, porque a medio o largo plazo puede destruir sectores como la leche, como el aceite de oliva, en los que los precios de venta son tan bajos que no se remunera los costes de producción y que lo que hacen es expulsar a agricultores del sistema que no son capaces de cumplir con esos dictámenes que marca la distribución. En España se cultiva el 90% del maíz transgénico de Europa, una variedad modificada genéticamente para producir una bacteria capaz de acabar con las orugas que atacan a la planta, pero su polen puede contaminar otros cultivos. Alfonso es agricultor ecológico y, para no arriesgarse a perder la certificación de su cultivo de maíz, ha tenido que tomar medidas. Lo primero que he hecho es buscar unas parcelas que alrededor no tengo nada de maíz. Si vais aquí, hay una cebada, hay alfalfas, ahí hay cebadas o trigos y hay alfalfas. Y aquí tengo una carretera que me hace de barrera. Eso es lo que he elegido para poner mi cultivo de maíz. Yo no quiero contaminar a nadie, pero tampoco me gusta que me contamine. Hemos puesto un ciclo más corto para que la polinización aquí venga antes que en los maíces transgénicos que puede haber en otras parcelas del pueblo. Así evitamos también que se nos polinice. Algunos agricultores creen que la coexistencia de cultivos es prácticamente imposible y que la presencia de transgénicos condiciona y supone un coste extra para los que optan por el cultivo convencional. Se habla de 100 metros, de 70 metros, de 150 metros, pero se ha encontrado polen transgénico a 5 kilómetros. Con este viento
¿Dónde aparece este polen? El polen transgénico puede aparecer en Osera, o sea que es un pueblo que está a 7-8 kilómetros por allá. Eso no se sabe, porque mientras haya viento el polen vuela. Te supone que todo el esfuerzo y el sobrecosto que tienes para hacer un cultivo ecológico se va a la basura porque luego tienes que vender el precio de convencional. Y estamos hablando del doble de dinero casi. En la mayor parte de Europa, el cultivo de maíz transgénico está prohibido por suponer riesgos para el medio ambiente y para algunos insectos, como las abejas. Por eso Alfonso confía en sacar adelante su producción sin necesidad de recurrir a la biotecnología. No es necesario ni aquí ni en ningún lado del mundo. Ni en ningún lado del mundo, porque ellos se ponen la pancarta de que con esto se puede producir en muchos sitios y puede acabar el hambre en el mundo. Si el hambre en el mundo sigue existiendo, si hay hambre en España en estos momentos y hay maíces transgénicos, con eso no lo acabas. Tampoco le convencen los motivos económicos que hay detrás de la defensa de los transgénicos, ni los posibles efectos en la salud de humanos y animales, todavía impredecibles. La producción sí, puede variar, pero tampoco tanto. El otro día me comentaba un amigo que había comprado maíz transgénico, le había costado 240 euros el saco de semilla. El saco de la que he utilizado de semilla para este maíz me ha costado un poquito más de 100 euros. Estamos hablando de 140 euros de diferencia y estamos hablando de 1000 kilos de producción de maíz en la diferencia en lo que vale un saco. Vamos, el lobby que pueda hacer una gran casa de estas es bestial, que a cualquiera le bauca. O sea, decir, uy, con esto sacas 1000 kilos más, o 2000 o 3000, pues esto es lo que he deseado toda mi vida, ser el que más produzco del mundo. Pero al final, ¿qué? No estás pensando en los riesgos que te añade eso después. ¿Con qué objetivo se crean los productos transgénicos? La transgénesis en las plantas es una herramienta de conocimiento. Una vez que sabes mejor que antes cómo funciona una planta, surgen ideas como obtener plantas que resistan a una determinada plaga de insectos o que permitan usar bajas dosis de herbicidas porque se convierte en tolerante a la planta cultivada. ¿Usted diría que los cultivos actuales, los cultivos transgénicos, son mejores que los anteriores? Ah, no, por supuesto. El transgénico en cultivos lleva casi 2 décadas en marcha. ¿Puede haber consecuencias en un futuro que no se habían pensado? Jamás en la historia de la innovación se han pensado más antes de probar algo. El transgénico está testado completamente. Completamente no está testado nada. Es decir, que es absurdo cuando resulta que la convencional no está testado, en algunos casos ni empezado a testar. Es decir, el transgénico está más testado que cualquier otra innovación, sea alimentaria o no, en la historia. No puede decir, es que los transgénicos pueden hacer esto. Nadie, todas las que se han formulado, se han sometido a prueba y se han hallado sin fundamento. No ha ocurrido un solo incidente. Todos los titulares que ha habido eran falsos titulares. Teniendo estos precedentes, ¿cree que en un futuro todo será transgénico? No, porque sí, la técnica esta es extraordinariamente eficaz para unos problemas concretos. No es la panacea universal, no es la cura de Benito, no es algo milagroso. ¿Sí? Y claro, la hipocresía en Europa es que ponemos tantos impedimentos, estamos dejando los campos vacíos, pero estamos utilizando ya 35 millones de hectáreas no europeas para comer. Y sobre lo que se hace en esos 35 millones de hectáreas no tenemos ningún control. Si ahora se va a un restaurante a tomar un chuletón, ese chuletón está hecho con grano transgénico argentino. ¿Esto se indica en las etiquetas? Es que no hay ninguna razón para indicarlos. Si los genes que comemos nos hicieran algo, pues tú y yo tendríamos cuernos. Porque hemos comido todos los genes necesarios para hacer un cuerno miles de veces, cada vez que nos hemos tomado un chuletón poco hecho. Una cosa, Francisco, ¿usted se comería un alimento transgénico? Claro, lo he comido y tengo hasta una camiseta transgénica, de algodón transgénico, ¿no? Si no muerde, si es que no es distinguible. ¿Por qué hay tanta polémica entonces? Hay una cuestión ideológica que se superpone, es el hecho de que se ha cogido un buen símbolo para luchar contra las multinacionales,
contra la globalización, contra la hegemonía de Estados Unidos, que son cada una de ellas cuestiones por separado, son relevantes y merecen un buen debate, pero que no tienen nada que ver con la bondad o maldad de una innovación que con mayor conocimiento pues somos capaces de hacer las cosas mejor y no peor. ¿Hay unidad y unanimidad en cuanto a los transgénicos en la sociedad científica? Por supuesto, en la comunidad de los científicos que saben de esto, que no son todos, no hay absolutamente ningún debate. Algunos de los detractores de los transgénicos dicen que esos genes que tienen las plantas modificadas pueden pasar a las plantas silvestres y modificar el entorno natural. En absoluto. En absoluto. Es decir, un gen que se incorpora a una planta forma parte de su genoma. Y en la medida que ningún gen del maíz se ha ido por ahí de aventuras, pues el que le hemos añadido al maíz transgénico tampoco se va por ahí de aventuras. Por tanto, eso es una sandez. No tiene absolutamente ningún fundamento. Mientras 900 millones de personas pasan hambre, 1.400 millones están sobrealimentados y no por ello más sanos. 400 millones tienen sobrepeso. La obesidad es como la madre, por así decirlo, o la puerta de entrada de la diabetes tipo 2, que en España tenemos un 13 y un 14% de la población con diabetes, de todas las enfermedades de sobrecarga, como por ejemplo la artrosis de cadera, de rodilla, de la hipertensión, de todos los problemas de exceso de grasas en la sangre, o sea que de la enfermedad cardiovascular, pero también se asocia claramente con enfermedades como el cáncer. Se habla de la epidemia del siglo XXI. Según la Organización Mundial de la Salud, 3,4 millones de personas mueren al año por motivos relacionados con la obesidad, que ya es más peligrosa que el tabaco. La industria alimentaria tiene un papel con una responsabilidad enorme, la comercialización de alimentos de alta densidad calórica y bajo precio pues hace que sean consumidos preferentemente. Aparte de que bueno, pues la población necesita mucha educación. O sea, para alimentarse bien hay que tener conocimientos y hay que saber. Son claves la educación, la información y los buenos hábitos alimenticios, pero también que el consumidor se preocupe por lo que come. La industria alimentaria tendrá que colaborar, los sanitarios tendremos que colaborar, los medios de comunicación. Esto es un problema de todos y todos tenemos que colaborar. No es culpa solo del consumidor, sino es culpa de que las etiquetas son ilegibles y sobre todo no se pueden entender. No es o sea que hay veces que la cantidad viene por 100 gramos de alimento y resulta que la porción tiene 40. Es decir, que hoy por hoy las etiquetas hay que cambiarlas y allí tiene que haber un etiquetado fácil, entendible por toda la población y que además sea instructivo. Me consta que hay grupos de la industria alimentaria que están trabajando en ello y, por ejemplo, todo el desarrollo de las bebidas bajas en calorías, de los productos bajos en grasa, es decir, que sí hay conciencia y se está trabajando en ello, pero hay que trabajar más y evidentemente esto es un negocio, pero no puede ser a costa de la salud de toda la población. Tenemos los llamados alimentos funcionales, o productos milagro, que le llaman algunos, que dicen que te mejoran el colesterol, la flora intestinal, las defensas. ¿Qué parte de verdad tienen estos productos? ¿Qué parte de verdad tienen estas propiedades? Casi todo es falso. Casi todo carece de fundamento científico. Y en la mayoría de los casos, además, tiene escaso valor nutritivo en sí mismo. Lo que dicen que aportan no lo aportan y además no aportan ni siquiera el valor nutritivo que un alimento equivalente tendría. De manera que nos movemos en un mundo en general de falsedades y mentiras. Cuando nosotros vemos en la televisión un señor con una bata que nos dice 8 de cada 10 profesionales recomiendan este producto, ¿nos lo tenemos que creer? Sí, tiene que creer que probablemente a ese señor le han pagado mucho los que le llevan a hacer eso. Es decir, que tiene un conflicto de intereses, en lo cual pone los intereses de la industria alimentaria por delante de los intereses de los pacientes y de las personas. Otra de las frases que utilizan para vendernos estos productos es la de estudios científicos prueban que. ¿Quién hace esos estudios científicos? No, esos estudios científicos en general faltan.
No existen. No existen, en el sentido que nosotros entendemos por estudios científicos, que son básicamente ensayos clínicos aleatorios. De eso prácticamente la industria alimentaria no tiene nada. La industria alimentaria como mucho hace lo que se llama antes-después y como mucho hace lo que se llama estudios observacionales, que no van justificación ninguna para promoverlos como científicos. Así que en eso engañan generalmente, abusivamente. Si le parece, vamos a hacer un análisis de productos añadidos a ciertos alimentos. Los omega 3. No tienen ningún sentido, no añaden nada, no tienen utilidad, no sirven. Los complejos vitamínicos. Son incluso en algunos casos perjudiciales. Por ejemplo, en personas que fuman o en personas que tienen retinitis diabética pueden incluso ser perjudiciales. Nunca se ha demostrado que tengan ningún beneficio, ni siquiera en embarazo porperio. Los antioxidantes. Le digo exactamente lo mismo, pueden incluso ser perjudiciales en algunos casos, no tienen fundamento científico. Otro de los productos que más se nos venden son los productos enriquecidos con calcio. ¿Estos productos arreglan nuestros huesos? Tenga en cuenta que el calcio se necesita en una cierta cantidad, pero con una dieta mediterránea típica la tenemos de sobra. Y si aumenta la ingesta, puede tener problemas cardíacos que lleguen a infarto de miocardio. O sea que no conviene el calcio en exceso y, por ejemplo, como complemento o en dietas. Consumir mucho calcio nos puede provocar un infarto. Sí, puede contribuir a la arteriosclerosis de las coronarias que producen isquemia de miocardio y, en último caso, infarto de miocardio. Debería usted consumir menos calcio y, desde luego, rechazar los productos enriquecidos con calcio. Se asocian a más infartos de miocardio. Es un hecho reiteradamente demostrado. ¿Cuál es el bulo alimenticio más peligroso que hay ahora mismo? Yo creo que el bulo más peligroso es convertir a compañías como Coca-Cola en compañías de hidratación. En el último congreso que organizó Coca-Cola para la hidratación humana consiguió el aval de universidades, sociedades científicas de enorme prestigio científico y sin ningún fundamento. Lo que hidrata es el agua y la mejor agua es la del grifo. Y eso puede producir y conllevar el incremento de la epidemia que estamos teniendo en obesidad. ¿Por qué es tan fácil venderle a la gente la salud? En realidad nos venden miedo, nos introducen continuamente miedo. Es muy fácil tener miedo, porque en último término, especialmente los que tenemos salud, tememos perderla. Y entramos en un círculo vicioso en que por perder la salud nos convertimos en una especie de enfermos todo el día, preocupados por la salud. Tener salud es disfrutar de la vida, así que disfrute de la vida y olvídese del colesterol, sea feliz. ¿Por qué se permite la comercialización de estos productos de esa manera si es mentira? Ha habido una mano ancha al comienzo, que ha durado años. En el momento actual empieza a regularse y existe legislación que exige que al menos no mientan. Les queda todavía el camino de sugerir, no decir, no proponer. Y en último término, la industria alimentaria es una industria poderosísima, de manera que la legislación tiene huecos que aprovechan para seguir vendiendo lo que no tiene sentido. ¿La industria alimentaria tiene tanta fuerza como para condicionar leyes o legislaciones en contra de estos alimentos? La industria alimentaria hasta ahora tiene una imagen social benévola y eso le ayuda en su fuerza, de manera que se opone muy poca gente a los abusos y barbaridades que realiza. Teniendo en cuenta todo esto, ¿podemos hablar de entidades médicas vendidas, de entidades al servicio del capital? Sí, tenemos una cuestión general, en concreto, por ejemplo, con las sociedades científicas que llamamos de pediatría, de ginecología, de cardiología, y es que mayoritariamente en el 90% de su presupuesto procede de las industrias. Y en español decimos que quien paga manda. O sea, el 90% de estas entidades son financiadas por entidades privadas. El 90% de sus presupuestos vienen de las industrias privadas y cada vez con más fuerza de las industrias alimentarias. De manera que hay algunas, como ya he citado, la Asociación Española de Pediatría, pero por ejemplo la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Asociación Española de Osteoporosis, Asociación Española de Nutrición, Asociación Española de Vacunología.
que realmente parecen altavoces de las industrias. Y uno lo entiende, le da pena, pero lo entiende, porque quien les paga manda. Y si usted quiere seguir con el mismo nivel que tiene, usted tiene que seguir obedeciendo a quien manda. Así que sí, podemos decir que realmente en muchos casos no son sociedades científicas. De hecho, muchos de nosotros las llamamos suciedades científicas.